Ya, a ver, comenzamos. Primeramente, agradeciendo a los organizadores del Congreso y el tema que me ha tocado es gestión ambiental en proyectos de minería no metálica. Comenzamos. La minería no metálica. Conocemos que los minerales de importancia económica se clasifican en minerales no metálicos y en minerales metálicos. Los más conocidos, sabemos que los minerales metálicos son el cobre, la plata, plomo, zinc, ¿no? Y el oro. Y la minería no metálica y los metales no metálicos, pues son otro tipo de minerales, como puede ser la arcilla, la bentonita, los feldespatos, ¿no? Las actividades en la minería no metálica son la exploración, la explotación, el beneficio y el transporte y la comercialización. La minería no metálica es muy importante en la industria nacional, ya que existen reservas a nivel nacional considerables que aún no han sido explotadas ni también han sido exploradas. O sea, a nivel nacional tenemos una amplia reserva de minería, de metales no metálicos a nivel nacional en los diferentes grupos geológicos. Generalmente en la minería no metálica se trabaja por campañas, de acuerdo a los pedidos que se den en el mercado nacional, ¿no? Y también en el mercado internacional. Como podemos observar, los minerales no metálicos tenemos que pueden clasificarse de origen ígneo, de origen metamórfico y de origen sedimentario, hablando en geología, ¿no? De origen ígneo tenemos a la baritina, al feldespato y al cuarzo. Tenemos de origen sedimentario a las arcillas, bentonita, boratos, calizas, la diatomita, fosfatos, yeso y el sílice. Y de origen metamórfico tenemos al mármol, talco, cuarcita y la pirofilita como ejemplos. Actividades que se desarrollan en la minería no metálica. Tenemos la etapa de exploración. La exploración se da, como sabemos, es muy elemental. Es la primera etapa donde vamos a cuantificar la reserva que existe de este metal no metálico. Se debe tener en cuenta la observación y la topografía del yacimiento. Es muy importante identificar a qué grupo y formación geológica pertenece. Tenemos la etapa de explotación. Generalmente en la minería no metálica la explotación se da, en un 90% se da a tajo abierto y un 10% es subterráneo. La mayoría de los proyectos no metálicos es a tajo abierto. Beneficio. El 95% de los minerales no metálicos son triturados para su uso industrial. Ahí tenemos las plantas de beneficio no metálico, como pueden ser las chancadoras y otros tipos de plantas. Comenzamos. Los estratos de la minería, de la minería. Tenemos gran minería, mediana minería, la pequeña minería y la minería artesanal. ¿Qué es la gran minería? Aquel estrato donde se explota más de 5.000 toneladas por día. La mediana minería hasta los 5.000 y la pequeña minería explotan hasta 350 toneladas por día cuando es metálico y hasta 1.200 toneladas por día en caso de no metálico. La minería artesanal hasta 25 toneladas por día si es metálico y si es no metálico hasta 100 toneladas por día, según el cuadro que podemos observar. Requerimiento mínimo para realizar la actividad minera. ¿Qué es lo que requerimos nosotros para poder ejecutar un proyecto minero, en este caso no metálico? Necesitamos un título de concesión minera, el título de terreno superficial, la certificación ambiental y las autorizaciones y permisos, como pueden ser el uso del terreno superficial, el CIRA, si vamos a utilizar agua, también el permiso de la autoridad competente, que en este caso sería la ANA o la ALA. Contar con un plan de cierre de minas aprobado. Según el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el CIA y la Ley 27446, ¿qué nos menciona? La clasificación de los proyectos de acuerdo al riesgo ambiental. Tenemos tres tipos de categoría. Tenemos la categoría 1, que en este caso sería la declaración de impacto ambiental, donde
se generan impactos ambientales poco significativos. Y tenemos la categoría 2, que sería el estudio de impacto ambiental semi-detallado, donde la generación de los impactos serían moderados. Y la categoría 3, que se presentaría un estudio de impacto ambiental detallado, ¿no? Donde los impactos ambientales serían considerables. Entonces, aquí tenemos, según la ley del CIA, tres tipos de instrumentos de gestión ambiental clasificados por categorías. Categoría 1, una DIA; categoría 2, un estudio de impacto ambiental semi-detallado; y categoría 3, un EIA detallado. Ahora, ¿qué tipo de instrumentos se presentan para la pequeña minería y la minería artesanal? Hablando netamente de proyectos no metálicos. Tenemos dos tipos de instrumentos de gestión ambiental. Tenemos la declaración de impacto ambiental, que es una DIA categoría 1, y también el estudio de impacto ambiental semi-detallado, que sería una categoría 2. Para proyectos de explotación de minería no metálica, generalmente se presenta, cuando estamos en la etapa de exploración, se presenta una declaración de impacto ambiental, una DIA. Y si queremos desarrollar ya la etapa de explotación de acuerdo a la capacidad de explotación, de extracción del mineral no metálico, presentaríamos también una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental semi-detallado. Los contenidos de los IGA. El IGA es un instrumento de gestión ambiental que puede ser una DIA o que puede ser un estudio de impacto ambiental semi-detallado. Su estructura tenemos, generalmente pues incluye un resumen ejecutivo, una descripción que serían los antecedentes, la línea de base ambiental, la descripción de las actividades, descripción netamente del proyecto, la identificación de los impactos ambientales que va a generar esta actividad no metálica, en la propuesta de plan de manejo ambiental de este proyecto, donde yo voy a incluir un programa de monitoreo ambiental, un plan de relaciones comunitarias, un plan de contingencia, un plan de manejo adecuado de residuos sólidos. Luego también voy a incluir un plan de cierre a nivel conceptual, porque a nivel detallado ya se va a describir o se va a presentar otro instrumento que sería el plan de cierre de minas, que también los proyectos no metálicos están en la obligación de presentar. Y también la evaluación de costo-beneficio, ¿no? Si es rentable o no este proyecto no metálico. ¿De qué depende la categoría del estudio ambiental? Pues depende de la identificación de los impactos. Como les decía, hay categoría 1, que puede ser una DIA, o la categoría 2, una IA SD. Ahora, el titular minero, si pretende desarrollar un proyecto no metálico, tiene que presentar a la autoridad competente, en este caso las direcciones regionales de energía y minas, una propuesta de clasificación ambiental de su proyecto minero no metálico, que puede ser categorizado en categoría 1, una DIA, o categoría 2, una ISD. La autoridad competente evalúa esta propuesta de clasificación ambiental de acuerdo a sus impactos ambientales que puede generar este proyecto no metálico, y de ahí lo categoriza y le da pues como una resolución de categorización del proyecto, ya sea en categoría 1, una DIA, o en una ISD, para que el titular pueda ingresar nuevamente a su estudio ambiental. ¿Qué nos dice el Decreto Supremo la 013 del 2002, que es el reglamento de la Ley de Formalización y Promoción de Pequeña Minería y Minería Artesanal? En este reglamento nos detalla igual, ¿no? Que el pequeño productor minero o el minero artesanal debe presentar sus instrumentos de gestión ambiental, ya sea una DIA o un ISD, a la autoridad competente para su evaluación, para desarrollar sus actividades, en este caso, no metálicas. ¿Qué son los instrumentos de gestión ambiental y para qué sirven? Los instrumentos de gestión ambiental son mecanismos orientados a la ejecución de la política ambiental sobre la base de los principios establecidos en la presente ley y los señalados en sus normas complementarias y reglamentarias. Los instrumentos de gestión ambiental pueden ser pues preventivos, en este caso una declaración de impacto ambiental o un ISD, o también correctivos, en este caso pues los sigafones, ya es otra vía, ¿no? La vía extraordinaria. ¿Qué nos permite un IGA, un instrumento de gestión ambiental? Predecir, identificar, valorar y considerar medidas preventivas o corregir los impactos ambientales que nos podría generar, en este caso, la explotación de minerales no metálicos. Tenemos propósito y autoridad sectorial competente para la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental.
Son todas las direcciones regionales de energía y minas a nivel nacional. Aquí está la solicitud de certificación y documentación requerida. Como les mencionaba, lo primero que se presenta es la solicitud de certificación ambiental y categorización del proyecto, no metálico. Si yo tengo la duda como titular de un proyecto minero no metálico, ¿qué tipo de instrumento de gestión ambiental debo presentar? Si es una DIA o si es un EICD, yo voy a presentar una propuesta de clasificación ambiental a la autoridad competente, donde haré una evaluación preliminar o también donde puedo presentar unos términos de referencia, si en caso pretendo que mi proyecto va a tener como instrumento un ISD. Si es una evaluación preliminar, ya categorizaría como una DIA. Entonces, la autoridad competente me va a dar la opinión favorable a esta categorización. La autoridad tiene plazo para resolver sobre la solicitud un promedio de 45 a 50 días calendario, donde se va a clasificar el proyecto a través de la evaluación preliminar o una evaluación de términos de referencia. En caso que fuera una evaluación de términos de referencia, también se tiene que aprobar el plan de participación ciudadana. La evaluación de términos de referencia aplica para estudios de impacto ambiental semi-detallado. En este caso sería para proyectos de beneficio no metálico, ¿no? Para en sí obtener luego la certificación ambiental, que sería la viabilidad del proyecto, ¿no? La viabilidad ambiental de ese proyecto. Aquí tenemos certificación ambiental. Si es categoría 1, presentamos la solicitud de clasificación ambiental y certificación ambiental. Van a evaluar la clasificación del proyecto. Si la autoridad me dice que sí pertenece a mi proyecto a categoría 1, en este caso una DIA, me da la conformidad y se me otorga una resolución donde me clasifican mi proyecto como categoría 1. En caso la autoridad competente diga que ese proyecto no pertenece a la categoría 1, se puede hacer una reclasificación ambiental, que en este caso podría ser un estudio de impacto ambiental semi-detallado, ¿no? Tal vez porque el proyecto que voy a generar, que voy a ejecutar, va a generar impactos ambientales más significativos. Aquí tenemos la reclasificación de solicitud por la DREN. En caso que la DREN te diga, ¿sabes qué? Este proyecto no pertenece a una categoría 1, sino a una categoría 2. Yo tengo que presentar una propuesta de términos de referencia con mi propuesta de participación ciudadana para que la autoridad me apruebe estos TDR y el PPC, y para yo nuevamente ingresar un estudio de impacto ambiental semidetallado y también ejecutar en ese caso la participación ciudadana, que puede ser una audiencia pública. Y todo este es un plazo de 120 días calendario, ¿no? La autoridad competente va a pronunciarse en este tiempo. En conclusión, ¿quién otorga la certificación ambiental? La autoridad regional, en este caso las DREMS a nivel nacional. Ellos evalúan las vías o evalúan el estudio de impacto ambiental semidetallado que aplique para un proyecto no metálico. Entonces, la certificación ambiental va a ser la resolución que la autoridad competente va a otorgar a mi proyecto minero no metálico, donde me dice que ese proyecto es viable ambientalmente y socialmente también. ¿Por qué? Porque va a ejecutar medidas, programas y planes de manejo ambiental para mitigar los impactos ambientales que se podrían generar a futuro. Aspectos ambientales y mineros a tener en cuenta. Comprende los aspectos legales, aspectos técnicos y los aspectos técnicos mineros. Tenemos los aspectos legales que aplican, ¿no? La ley de formalización, el reglamento de la ley de formalización de pequeña minería y minería artesanal, la ley del CIA, la de participación ciudadana, la ley que regula el cierre de minas y toda la normativa de estándares de calidad ambiental, tanto de agua, de aire, de ruido, de suelo, todo lo que aplique para lo que es la gestión ambiental para proyectos mineros no metálicos. Tenemos los aspectos técnicos ambientales,
tenemos los aspectos mineros, ¿no? Tipo de yacimiento, la magnitud del proyecto, qué tipo de método voy a realizar para la explotación de este, de, este de este proyecto, técnicas de procesamiento, tipos de residuos, de fluentes, etcétera. Los aspectos ambientales que voy a considerar son los aspectos físicos, hidrológicos, biológicos, etcétera. Aspectos técnicos tenemos como la naturaleza geológica, materia cubierta, macizo rocoso, estructura del mineral no metálico, ubicación, cantidad y calidad del mineral, del material. La metodología para valorar impactos, en este caso ya cuando realicemos la evaluación de impactos ambientales, pueden ser impactos irrelevantes, moderados, severos, de acuerdo a la evaluación de impactos ambientales que tenemos, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, a la metodología de CONESA, ¿no? Tenemos aquí la evaluación, la matriz de impactos ambientales que se realiza en los instrumentos de gestión ambiental, tanto ya sea una DIA o un ISD. Tenemos la normativa de los estándares de calidad ambiental, en este caso para aire, porque cuando desarrollamos proyectos de minería no metálica, generalmente son como la explotación es por canteras. Entonces ahí se ve generalmente que impacta más al tema del aire y tenemos emisiones, ¿no? Emisiones. Entonces tenemos que hacer en este caso monitoreos ambientales continuos de aire para que no superen los estándares de calidad de aire, ¿no? Y también de ruido. Si se va a hacer uso del agua, también se hacen los monitoreos ambientales de agua para ser comparados con los ECA agua. También de suelo. Los monitoreos ambientales que ya se aplicaría en este caso ya ejecuta el proyecto, donde compararíamos con los ECA vigentes que tenemos según la normativa nacional. Tenemos el ECA para aire, agua, suelo, radiaciones no ionizantes y el de ruido. No olvidar que los estándares de calidad ambiental es muy diferente a los límites máximos permisibles, ya que los ECAs que establece el nivel de concentración ya en el punto, en la zona donde se va a descargar, por ejemplo, en un río, en una laguna, o en este caso en el aire. En cambio, el LMP son los puntos exactos donde se descarga las emisiones, ¿no? Tenemos las estrategias de manejo ambiental que también que se implementa ya en los proyectos. Tenemos los LMP, como les decía, es directamente en el efluente, en las descargas, ¿no? En las emisiones también los LMP. Cuando se presentan los instrumentos de gestión ambiental de los proyectos mineros no metálicos, también recibimos se recibe opiniones vinculantes de las autoridades competentes. Si yo voy a ejecutar un proyecto minero no metálico cerca a una zona de amortiguamiento o a una reserva regional, entonces yo debo presentar pues una compatibilidad antes de presentar mi DIA o mi ISD para que la autoridad competente, en este caso el CERNAM, opine si se puede ejecutar o no el proyecto minero no metálico en este caso. Si CERNAM me dice que sí es viable ese mi proyecto en esa zona de amortiguamiento, yo tengo que presentar ahí recién mi estudio de impacto ambiental, en este caso mi DIA o mi IASD, a la autoridad competente. Y la autoridad competente debe solicitar una opinión vinculante a CERNAM, a CERFOR, dependiendo dónde se va a ejecutar el proyecto, para que pueda opinar esta entidad. O también puede opinar la Autoridad Nacional del Agua. ¿Quiénes pueden elaborar los instrumentos de gestión ambiental? ¿Quién puede hacer una DIA, un ISD? ¿Qué tipo de profesionales? Para proyectos mineros no metálicos de pequeña minería y minería artesanal, eh, los profesionales pueden ser, pues, ingenieros geólogos, ingenieros ambientales, ingenieros químicos, ingenieros mineros, que tengan capacitaciones en temas ambientales y que tengan experiencia en elaboración de estudios de impacto ambiental.
Ellos son los profesionales encargados para la elaboración de estos tipos de estudios de impacto ambiental. Y también estos profesionales pues tienen una responsabilidad por la elaboración de estos instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Son responsables en forma solidaria con el titular minero por los daños derivados de deficiencias o falsa información presentada. También se realiza la participación ciudadana para ese tipo de proyectos, para sus estudios de impacto ambiental. Por ejemplo, si se va a presentar una declaración de impacto ambiental, la participación ciudadana que se realiza ya sería, en este caso, la autoridad competente, una vez recibida la DIA, tiene pues la obligación de difundir ese instrumento a través de su página web o también a través del CIAR, ¿no? Del Sistema de Información Ambiental Regional, donde se pueda exponer este estudio ambiental y la población pueda tal vez realizar observaciones. En este caso sí sería una DIA. Si fuera un estudio de impacto ambiental semi-detallado, el titular minero que pretenda realizar este proyecto minero no metálico está en la obligación de ejecutar un mecanismo de participación ciudadana. En este caso sería una audiencia pública, antes o durante la evaluación del estudio ambiental. La autoridad recibe las publicaciones y comentarios de los interesados en un plazo que es, en este caso, que la autoridad competente estime, ¿no? En este caso, si se va a hacer una audiencia pública, el titular acredita haber cumplido con la publicación, en este caso, de avisos radiales o avisos en periódicos de este mecanismo de participación ciudadana. Otro tipo de instrumento de gestión ambiental que también es importante en la gestión ambiental de proyectos de minería no metálica es la presentación del plan de cierre de minas. Eh, Sabemos que la DIA y el ISD es un instrumento de gestión ambiental preventivo, ya que previene impactos ambientales que pueda ocasionar este proyecto no metálico. Ahora, ¿qué pasa cuando ya el proyecto termina su vida útil? Por ejemplo, tenemos un proyecto no metálico de extracción de arcillas, pongamos que va a durar 10 años. Ya, concluyó los 10 años. Ahora, ¿qué va a pasar? El titular lo va a dejar ahí con la cantera, tal vez sin cerrar, o la desmontera a un lado, o la zona de almacenamiento de material sin dispuesto en cualquier lugar. Creo que no debería ser así. Entonces, para eso existe este instrumento también de gestión ambiental llamado Plan de Cierre de Minas, donde todo titular minero que pretenda realizar una actividad minera no metálica está en la obligación de presentar a la autoridad competente al año como máximo de haber obtenido su certificación ambiental. Entonces, el plan de cierre de minas es un estudio ambiental, es un instrumento de gestión ambiental y regulado, ¿no? Por su normativa, que es la ley 28090 y también su reglamento y sus modificatorias. Aquí tenemos otras normativas que ayuden a la evaluación del plan de cierre de minas. El titular minero presenta este plan de cierre de minas a la autoridad competente y la autoridad competente evalúa con todo su procedimiento, ¿no? De acuerdo a a la normativa vigente. ¿Cuáles son los objetivos del plan de cierre de minas? El plan de cierre de minas tiene por objetivo prevenir, minimizar y o controlar los riesgos y efectos a la salud, la seguridad de las personas y el ambiente que podría ocurrir al cese o al finalizar sus operaciones mineras. El plan de cierre de minas debe lograr la estabilidad física, la estabilidad geoquímica, la estabilidad hidrológica y la estabilidad biológica. Es decir, dejar el ambiente o la zona similar a como yo lo encontré antes de iniciar mis actividades mineras. Tenemos la normativa, ¿no? La ley y su reglamento. El plan de cierre de minas
tienen su estructura, así como la DIA, así como la ISD, tienen una estructura según la normativa. En el anexo 1 del Decreto Supremo, la 033 del 2005, ahí encontramos la estructura del plan de cierre de minas. Ahí incluye el resumen ejecutivo, la introducción, los componentes del cierre, condiciones actuales, procesos de consulta, también hay participación ciudadana, las actividades del cierre, el cierre progresivo, el cierre final, ahí se detalla todo, la estabilidad física, biológica, todo lo que se va a realizar al momento de cerrar yo esos componentes mineros. En este caso, ¿cómo cerraría yo, por ejemplo, el tajo que he generado al explotar mis minerales no metálicos? O en caso que fuera también en las bocaminas, ¿no? Ahí detallas también los cronogramas, el presupuesto, las garantías que se va a ejecutar para yo cerrar esos componentes mineros. ¿Cuánto va a ser mis garantías? Ahora, un proyecto minero no metálico, para que se pueda desarrollar y ejecutar, tiene que tener aprobado su plan de cierre de minas. También tenemos la normativa, el plan de cierre de pasivos ambientales mineros, en caso aplique. Ahora, para elaborar el plan de cierre de minas, con respecto a los profesionales, se requiere de 3 profesionales que pueden ser de diversas disciplinas: ingenieros ambientales, ingenieros mineros, ingenieros químicos, ingenieros metalúrgicos, de acuerdo al tipo de proyecto minero, ¿no? Si es un proyecto de explotación, generalmente firmará o participará el profesional ambiental, el minero, el químico o el metalúrgico, que si es un proyecto de beneficio, también aplica su plan de cierre de minas, ¿no? Pero son 3 profesionales que participan y firman este estudio ambiental. Para evaluar, pues, el plan de cierre de minas es todo un procedimiento. Tenemos la evaluación técnica inicial, ¿no? Donde yo evalúo si cumple o no según la normativa, si firman los profesionales, si ha realizado su participación ciudadana, si tiene la estructura de acuerdo al anexo 1, sería eso la evaluación técnica inicial. Y también solicito opinión a DIGESA, a CERNAM, a la DGM, en este caso, CIESDREN, a las unidades técnicas de minería, para que den su opinión de este plan de cierre de minas. Esta evaluación se evalúa con diferentes áreas, no solamente evalúa, por ejemplo, en este caso, la unidad de asuntos ambientales, sino evalúa CERNAM, evalúa, en este caso, si va a usar agua, evalúa dan su opinión el ALA, la ALA, la Unidad Técnica de Minería o el CERNAM, y también participación ciudadana. Así es la evaluación de los planes de cierre de minas. Eh, Aquí se evalúan las estabilidades físicas, ¿no? Debe detallar cómo se va a cerrar, por ejemplo, los taludes, si en este caso es un tajo abierto, cómo se va a cerrar, de qué material se va a utilizar para poder eh, cerrar el tajo, qué tipo de materiales, cómo voy a yo lograr la estabilidad física, en especial física, en este caso si es minería no metálica, porque si hablamos de minería metálica ya hablamos de estabilidad tal vez geoquímica y química, ¿no? En este caso, si es, por ejemplo, atajo a bocaminas, cómo se va a cerrar, por ejemplo, las bocaminas, las rampas y las chimeneas, ¿no? En minería no metálica, generalmente cuando es baritina se realiza la explotación a nivel de bocaminas. Aquí, medidas de cierre de tajos abiertos proponen, por ejemplo, relleno y conformación de taludes, eh, cómo se basan los cercos y señales, los muros, y se debe garantizar pues la estabilidad de estos componentes, ¿no? Como las paredes de talud final, estabilizar las condiciones de agua superficial y subterránea en caso hubiera. El control de la estabilidad física, tal vez disminuir el ángulo de talud, realizar perfilados, disminuir los ángulos,
reducir las alturas del depósito, perfeccionar los sistemas de drenaje, y en este caso también la estabilidad geoquímica, ¿no? La estabilidad hidrológica, ver la calidad de los cuerpos de agua, la caracterización hidrológica e hidrogeológica y la información climatológica también, ¿no? Medidas de control de la estabilidad hidrológica, que evite la mezcla de aguas de contacto con las aguas de no contacto, el dimensionamiento adecuado de los canales, de acuerdo a los flujos. También los planes de cierre de minas se pueden actualizar cada 5 años, ¿no? Si he variado un componente minero, si he incrementado, he modificado un componente, estoy en la obligación de actualizar el plan de cierre de minas. También de modificar el plan de cierre de minas en caso he modificado un componente. Así como también yo puedo modificar una declaración de impacto ambiental o puedo modificar un estudio de impacto ambiental. También se puede modificar un plan de cierre de minas y también actualizarlo. ¿Cuál sería la diferencia entre un estudio de impacto ambiental y un PCM, en este caso, plan de cierre de minas? Los estudios de impacto ambiental, que son instrumentos de gestión ambiental llamados IGA, nos permite disturbar áreas de manera responsable y controlada. Previenen, ¿no?, los instrumentos de gestión ambiental, mitigan y controlan los impactos que se generan estas actividades. Nos permiten desarrollar los componentes del proyecto. Sus pilares son la línea de base ambiental, la descripción de las actividades a desarrollar y describe los impactos ambientales, ¿no? En cambio, el plan de cierre de minas también es un instrumento de gestión ambiental que complementa ya al estudio de impacto ambiental. Es un instrumento que me complementa a la DIA o complementa al estudio de impacto ambiental semi-detallado. Y es para remediar las áreas que he disturbado en mi proyecto cuando lo exploté. Me permite cerrar, remediar las áreas de componentes mineros desarrollados. Sus pilares son las actividades y medidas de cierre propuestas, el presupuesto, las garantías. Esto para asegurar el cierre eficiente y eficaz de este proyecto no metálico. Y el objetivo principal del Plan Nacional de Minas es remediar las áreas afectadas o impactadas, garantizando la estabilidad física, geoquímica e hidrológica. En ambos instrumentos de gestión ambiental, se establece el plan de manejo ambiental y en este caso los monitoreos ambientales. Otro punto clave también para hablar de gestión ambiental en minería no metálica son las fiscalizaciones ambientales que todo proyecto minero no metálico eh, cumple, ¿no? Conformación de la minería en el Perú. Tenemos la minería formal, que en este caso ya tiene, por ejemplo, un instrumento de gestión ambiental aprobado, tiene ya la autorización para desarrollar ese proyecto, ha cumplido con el trámite ordinario, ha presentado su plan de cierre de minas, tiene un instrumento de gestión ambiental aprobado. Entonces, eso sería una minería ya formal. Pero también tenemos la minería no formal en nuestro país, que podríamos catalogarla pues de la minería informal y la minería ilegal, ¿no? La minería informal, pues, es otro rubro, como decir, es otro trámite, el extraordinario, ¿no? Ahí están todos los reinfo, ¿no? Los que están en proceso de formalización minera, es otro tipo ellos presentan otro tipo de instrumento de gestión ambiental, es otro tipo de permisología. Y la ilegal, pues, es la que no cumple con no tiene ningún instrumento de gestión ambiental, y aparte, pues que también no están dentro del proceso de formalización minera, ¿no? En el REINFO. En este caso, estamos hablando nosotros de la minería formal, aquella minería no metálica que ya eh, tiene un instrumento de gestión ambiental, tiene un plan de cierre de minas aprobado eh, y tiene la autorización para poder trabajar. A este tipo de minería se realiza la fiscalización ambiental.
La fiscalización ambiental comprende pues, las acciones de fiscalización que son ejercidas por las EFA. ¿Y qué es una EFA? Es la entidad de fiscalización ambiental, en este caso sería los gobiernos regionales a través de las DREMS. Las DREMS fiscalizan a los proyectos mineros no metálicos de pequeña minería y minería artesanal. Tenemos organismos supervisores y fiscalizadores. Tenemos a la OEFA, a los SINERMIN, a SUNAFIL y a los gobiernos regionales, dependiendo del estrato de la minería. Si es minería a gran escala, como la gran minería o la mediana minería, tenemos pues en temas ambientales, la fiscalización lo va a realizar el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, que es el OEFA, ¿no? El OSINERMIN también va a fiscalizar a proyectos de mediana a gran minería, ya sean metálicos o no metálicos. OSINERMIN fiscaliza el tema de seguridad de sus componentes mineros, supervisa el cumplimiento de las normas de seguridad de las operaciones mineras, los métodos de explotación, elementos de sostenimiento y todo con respecto a componentes netamente mineros en seguridad. Por ejemplo, los depósitos de relaves, desmontes, netamente componentes mineros. Tenemos a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que es la SUNAFI, que también supervisa en el tema de cumplimiento de la normativa sociolaboral, ¿no? Eh, y todo lo que es políticas institucionales en materia de inspección del trabajo y todo con respecto a mediana gran minería. Y los gobiernos regionales, a través de las DREMS, fiscalizan y supervisan a proyectos mineros de pequeña minería y minería artesanal, ya sean metálicos y no metálicos. La fiscalización ambiental como macroproceso abarca la evaluación, la supervisión y la fiscalización en sentido estricto. ¿Qué se busca en una fiscalización ambiental? ¿Cuál es el objetivo? Es prevenir la generación de riesgos o daños al ambiente, derivado del incumplimiento a las normas ambientales o a sus instrumentos de gestión ambiental aprobados. Detener el daño que se esté generando en el más breve plazo o disuadir que el o la infractor incumpla y si lo hace, que no vuelva a tener la misma conducta y promover, ¿no? Estos tipos de tal vez infracciones. Cuando un titular minero que ya tiene aprobado una guía o un ISD, estos instrumentos son fiscalizables. ¿Por qué? Porque ahí, en ese estudio ambiental, el titular minero tiene compromisos y obligaciones fiscalizables que, en este caso, la entidad regional debe supervisar. Por ejemplo, va a desarrollar tal vez monitoreos ambientales, va a tener que manejar adecuadamente los residuos sólidos, va a tener un programa de relaciones comunitarias. Entonces, estos compromisos ambientales son fiscalizables por la entidad competente a través pues, de supervisiones que pueden ser regulares o también supervisiones especiales. Cuando es una supervisión regular, se va eh, se va a tener un instrumento de planificación que es el PLANEFA. Es el plan de fiscalización ambiental que se desarrolla todos los años, donde se incluye a todos los proyectos mineros y que cumplan con un instrumento de gestión ambiental fiscalizables. Entonces, ellos van a ser supervisados anualmente. Tenemos el procedimiento aplicable a la supervisión ambiental, en este caso la pequeña minería y minería artesanal. Tenemos en la función de supervisión ambiental y la función de fiscalización y sanción ambiental, ¿no? Ya es en sentido estricto. La función en supervisión ambiental tenemos la etapa de planificación, la etapa de ejecución y la etapa de resultados. Se debe tener un plan de supervisión ambiental, se realizan las acciones de supervisión y finaliza un informe de supervisión ambiental, ¿no? Que puede, pues, se puede ahí recomendar, ¿no? O tal vez el inicio de un PAS, que ya sería una fiscalización en sentido estricto. Cumplimiento de obligaciones fiscalizables según el liga aprobado. ¿Cuáles son las obligaciones del administrado? En este caso, ¿quién es el administrado?
El administrado es el titular minero que pretende realizar un proyecto no metálico. Él es el administrado que ya cumplió con tener un estudio ambiental aprobado, que ya tiene tal vez un plan de cierre de minas, que ya tiene la autorización para que desarrolle sus actividades mineras. Entonces, él es un administrado, en este caso hablando de minería formal o hablando del trámite ordinario. Ahora, la obligación de este titular es, por ejemplo, que él debe custodiar su información ambiental, su información de monitoreos ambientales, de tal vez del tema de residuos sólidos, de Sigersol, supongamos. Él debe custodiar esta información durante 5 años. Es su obligación. Y también este titular debe brindar facilidades para el normal desarrollo de las acciones de supervisión. El titular minero no puede impedir el ingreso de los supervisores ambientales a su unidad minera. Él debe dar las facilidades para que la fiscalización ambiental se dé con total normalidad. Ahora, ¿qué se fiscaliza? Se fiscaliza los compromisos ambientales, como en este caso eh, puede ser un plan de manejo ambiental, fiscalizar las medidas de manejo ambiental, un plan de minimización y manejo de residuos sólidos, el plan de relacionamiento con la comunidad, el programa de monitoreo ambiental. Estas son las obligaciones fiscalizables y todo esto está pues detallado en su instrumento de gestión ambiental, que en este caso puede ser una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental semi-detallado. El plan de manejo ambiental. En el plan de manejo ambiental, el titular se compromete a realizar las medidas de manejo ambiental a los diferentes componentes ambientales, que puede ser al aire, al ruido, al suelo. Supongamos, si yo desarrollo mi proyecto minero no metálico, voy a extraer material no metálico y voy a generar impactos ambientales al aire, ¿qué medida ambiental yo debo implementar como titular minero? Por ejemplo, en el aire. Tal vez debo hacer mis riegos permanentes de las áreas de trabajo y las vías de acceso, ¿no? Porque me va a generar emisiones. También puedo tal vez, eh, por ejemplo, a las poblaciones cercanas para que no puedan impactar con las emisiones de ruido y también seguir manteniendo las rutas con regando, ¿no? Las carreteras. Y a fin de evitar levantamiento de polvo, se mantendrán velocidades prudentes de transporte vehicular. Se realizará un mantenimiento adecuado de los equipos y maquinarias. En caso de por ejemplo, de las chancadoras que van a triturar materiales de agregados, sabemos que genera ruido considerable, entonces ahí se podría funcionar, por ejemplo, la chancadora en determinados horarios o cercar la zona, por ejemplo, con árboles e implementar más áreas verdes, ¿no? Eso sería una medida de manejo ambiental. Igual para el ruido. Se protegerá, por ejemplo, a las maquinarias que produzcan ruido, que sobrepasen los niveles máximos permisibles que establecen las normas ambientales. O prohibir el uso de bocinas de claxon de manera excesiva, ¿no? También es una medida de manejo ambiental. Y si es con respecto al componente suelo, una medida puede ser que se ejecutarán cortes de terreno estrictamente lo necesario que requiere el proyecto. Se humedecerán las vías de acceso, disposición de los residuos orgánicos de manera adecuada en los depósitos temporales o tal vez en determinadas áreas donde se puede implementar el manejo de residuos orgánicos, ¿no? En el plan de minimización y manejo de residuos sólidos, ¿qué se debe implementar? Pues todo esto debe ir de la mano de acuerdo a la normativa ambiental vigente con respecto a residuos sólidos, que es el decreto legislativo la 1278 y su reglamento, ¿no? La 014 del 2017. Aquí se dictan las medidas, cómo deben manejarse el tema de residuos sólidos. El titular está en la obligación de presentar, por ejemplo, en el Sigersol, subir al sistema sus reportes de manejo de residuos sólidos, el tema de residuos sólidos peligrosos. En otro caso, implementar en su unidad minera la clasificación de los residuos sólidos, por ejemplo, de acuerdo a los colores, ¿no? De la norma técnica peruana, y por colores ir clasificando los residuos, ¿no? En sus contenedores.
implementar la segregación, separar los residuos. Por ejemplo, en la minería no metálica se genera, por ejemplo, ¿qué es lo que generamos más? Tal vez mm, llantas malogradas, tal vez otro tipo de materiales, de combustibles, de otro que puede ser, por ejemplo, de los comedores, de las oficinas, residuos orgánicos, plásticos, papeles. Entonces, eso se puede ir segregando, o sea, separando esos residuos y dándole un uso, un manejo adecuado, ¿no? Se puede trabajar con una EPS que brinde servicios de residuos sólidos, de manejo, de disposición final, de transporte, o también ahí se puede manejar adecuadamente los residuos. Por ejemplo, si son residuos orgánicos, se debe considerar la política del reaprovechamiento de los residuos orgánicos, por ejemplo, elaborando compost, elaborando humus, y tal vez con este material yo puedo crear áreas verdes, cercar de áreas verdes mi proyecto, ¿no? Sería una idea interesante que se podría implementar en el proyecto minero, ¿no? Y si yo segrego latas, vidrio, metales o papel, también puedo esto reciclar y llevar tal vez a la municipalidad y poder disponer ahí, o si no también a la EPS, ¿no? Pero siempre con la política ambiental de separar y minimizar los residuos sólidos que se generen en los proyectos no metálicos. eh, la disposición final, como le decía, en caso de residuos orgánicos, tal vez yo puedo implementar el programa de reaprovechamiento de residuos orgánicos, que es lo que generalmente se genera producto de mis trabajadores, en los comedores, en las oficinas administrativas, ¿no? Yo implemento, por ejemplo, la elaboración de compost, de humus, y la finalidad, pues, de crear más áreas verdes dentro de mi proyecto minero, ¿no? Y también si debo reciclar, debo disponer también, ¿no? Ya sea con una EPS que realice eso de la disposición final, o también tal vez con la municipalidad, que puedo yo firmar un convenio para que la municipalidad pueda reciclar los residuos que yo genero, ¿no? En caso de las llantas, darles un segundo uso, tal vez reutilizarlas, o también disponerlas con la EPS, ¿no? Los monitoreos ambientales, de acuerdo al programa de monitoreo ambiental que yo formulé en mi estudio ambiental. Si yo voy a, por ejemplo, monitorear el componente aire o el componente ruido de manera semestral, ¿no? De manera trimestral, entonces cumplir con esos monitoreos ambientales, ¿no? Realizarlo con un laboratorio acreditado por la INACAL y presentar estos mis reportes, mis resultados de mis monitoreos ambientales ante la autoridad competente para que pueda evaluar mis informes de monitoreo ambiental y darme la conformidad respectiva. El objetivo de los monitoreos ambientales pues es hacer un seguimiento a los componentes ambientales, y también ver si mis componentes mineros están impactando o no significativamente al ambiente, ¿no? Eso lo voy a verificar a través de los monitoreos ambientales. Bueno, eso sería con respecto al tema de gestión ambiental de minería no metálica, ¿no? Bueno, y la conclusión que hemos llegado, pues es que en nuestro país el tema de minería no metálica está poco difundida, ¿no? Más conocemos la minería metálica, la explotación del oro, del cobre, la plata, el plomo, el zinc, pero es poco conocido o poco generalizado el tema de minería no metálica, ya que incluso en nuestro país tenemos muchas reservas de minerales no metálicos. Entonces sería interesante que a nivel nacional se promueva la exploración de material no metálico, incluso la explotación, y por qué no, pues el beneficio, ¿no? El beneficio minero. Eso es lo que requerimos a nivel nacional, promover los proyectos de exploración
en diferentes etapas: exploración, explotación, beneficio y también, ¿por qué no?, la industrialización de estos minerales no metálicos, ¿no? Eh, Como objetivo tal vez al bicentenario. Asimismo, también la minería no metálica debe cumplir con las normas ambientales. Tal vez se cree, como es minería no metálica, tal vez no tiene muchos impactos ambientales, como la minería metálica, ¿no? Porque la minería metálica es la que usa más agua, tal vez la que impacta más a los componentes ambientales. Pero la minería no metálica igual genera impactos ambientales que tal vez con unas determinadas medidas de manejo ambiental se deben minimizar. Ahora, tanto minería no metálica pues tiene la obligación de cumplir con las normativas ambientales, está dentro también del programa de fiscalización ambiental y también regirse, ¿no? A las fiscalizaciones ambientales de las autoridades competentes. Y como recomendación también podríamos dar es que los jóvenes del Bicentenario deben poner sus conocimientos, habilidades, actitudes y sus emprendimientos empresariales hacia una minería no metálica también. Como nuestro país, Perú es un país minero, no solamente metálico, ¿no?, sino también un país minero no metálico. Bueno, eso sería todo. Gracias. Excelente, Catherine. Muy llamativo el tema que nos propones. Ahora te parece si vamos con un par de preguntas que nos están haciendo en la web, ahí que nos está preguntando. Y la primera pregunta es de Sara, de Perú. Ahí nos comenta, ¿cuáles son las normativas ambientales más importantes que deben cumplir los proyectos de minería no metálica en el Perú? Ya, la normativa ambiental más importante, si hablamos de, por ejemplo, de mediana, gran minería, es con respecto a la Ley General del Ambiente, la 28611, la Ley General de Residuos Sólidos, eh, también, por ejemplo, la Ley de Plan de Cierre de Minas, su reglamento, principalmente esas normativas, ¿no? De acuerdo al sector igual, si es pequeña minería artesanal, la ley 27651 y su reglamento, igual la ley general del ambiente, la de residuos sólidos, supongamos que va a estar en un área natural protegida, igual la normativa del CERNAM, del CERFOR, de la ANA, ¿no? Si va a utilizar agua. Excelente. Y ahí, otra preguntita que tenemos, parece que es la última, es ¿cuáles son los principales impactos ambientales asociados con la minería no metálica y cómo se gestionan? Ya. Los principales impactos ambientales que podría generar la minería no metálica es con respecto al aire y al ruido. Si hablamos ya de principales, ¿no? Si nos enfocamos en impactos ambientales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros explotamos, por ejemplo, minerales no metálicos, lo hacemos por tajo abierto, o sea, eh, más o menos es por bancos, ¿no? Con taludes. Y ahí generalmente generas emisiones al aire, como es decir, el polvo. Ujú, Entonces, ahí impactas al aire y también generas al ruido. Por ejemplo, cuando vas a chancar los materiales, en este caso como agregados, vas a generar impactos al ruido, ¿no? Entonces, la minería no metálica lo que impacta más es en el aire y en el ruido, porque al agua generalmente es poco, no usan mucho el agua como la minería metálica. Que lo que genera más es las emisiones, como el polvo y el ruido, ¿no? Esos serían ujú. principalmente los impactos. Excelente, Catherine. Parece que esas son todas las preguntas, así que sin más que decir, ya para ir acabando, te dejo unos cuantos minutitos para que hagas a lo mejor difusión, tal vez dejar un mensaje a todos los espectadores que nos están acompañando de YouTube, de Facebook, acá también en el Zoom. Bueno, agradecerles por la invitación primeramente a ustedes y bueno, gracias por su atención y como decía en mi recomendación, ¿no? A todos los jóvenes o personas, interesarnos más en lo que son la minería no metálica en nuestro país. Tenemos un potencial
minero no metálico que tal vez aún no está estudiado bien, no está descubierto, o si ya tenemos el mapeo geológico a nivel nacional, sería bueno interesarnos más en los proyectos no metálicos, en su explotación, en su extracción y principalmente en su industrialización, ¿no? Crear más plantas de procesamiento de materiales no metálicos, como el sílice, por ejemplo, ¿no? El sílice es importante en el uso del vidrio, la fabricación del vidrio. Todos los minerales no metálicos prácticamente lo vemos en todo lado, es todo, bueno, en la elaboración del cemento, en el vidrio, valga la redundancia, y en el mármol, en los pisos, en todo está la minería no metálica. Entonces sería bueno seguir promoviendo su industrialización, crear más plantas a nivel nacional, en todas las regiones, no solamente centralizarlas tal vez tal vez en este caso en Lima, ¿no? Sino que a nivel nacional existan plantas de procesamiento de minería no metálica, de mármol, de sílice y otros minerales, de cemento y otros minerales no metálicos. Eso sería para concluir mi mensaje.